Ya, démosle nomás. A ver, para esta clase, la verdad, cierto, es que he sido un poquito optimista, porque ver a Hume y ver a Kant en una misma clase es re complicado. Así que me perdonan, cierto, si nos quedamos, si alcanzamos solamente a ver una parte de Kant al final. Yo creo que vamos a tratar, cierto, de verlos a ambos, pero como se entiende, cierto, estos tipos merecen mucho más tiempo. La verdad es que uno podría hacer un curso de un año, ¿cierto? Con Hume, ¿cierto? Y con Kant incluso más, ¿cierto? Kant es un tipo, ¿cierto? Tiene unos textos además que merecen harto tiempo de análisis. Habían seminarios en la universidad donde el seminario trataba del primer capítulo de la crítica de la razón pura. Entonces, todo el semestre. Así que en una hora y media o una hora vamos a tratar de ser lo más, o sea, hacerle el favor a estos personajes que son tremendos y tratar de que ustedes se lleven una imagen general, ¿cierto? De qué se trata este asunto. Bueno, en la clase pasada, ¿cierto? Ya habíamos hablado del empirismo inglés. El empirismo, ¿cierto? Es una filosofía que surge, ¿cierto? En el siglo XVII. Eh, el personaje principal del siglo XVII, ¿cierto? Es John Locke. Y los empiristas, ¿cierto? Tratan, el tema de ellos tiene que ver, ¿cierto? Con, o sea, o responden a la pregunta por el conocimiento, o sea, por el cómo conocemos, el qué podemos conocer. Ellos responden con la palabra experiencia, ¿cierto? Empereia, ¿cierto? De ahí viene empirismo, empereia, ¿cierto? Significa experiencia. Ellos van a plantear, ¿cierto? Sobre todo Locke, de que todo lo que podemos conocer radica especialmente, ¿cierto? O solamente en la experiencia, ¿sí? ¿Y por qué, ¿cierto? Porque estos tipos están conversando con Descartes. ¿Se acuerdan de Descartes, ¿cierto? Un par de clases atrás. Descartes es el iniciador del racionalismo y él va a plantear, ¿cierto?, que solamente a través de la razón, ¿cierto?, entendemos las cosas y entendemos el mundo. Recuerden la idea innata, ¿cierto? Esta idea que Dios mismo había puesto en nosotros. La idea de Dios es una idea que no se adquiere por la experiencia, va a decir Descartes, sino que ya está incluida, viene con nosotros, y esa idea, ¿cierto?, de la cual no tenemos ninguna experiencia en el mundo, está puesta ahí, ¿cierto? Gracias a que Dios existe, o sea, Dios la puso ahí. Dios puso su misma idea en mi cabeza y por tanto esa es la prueba cartesiana, ¿cierto?, de que Dios existe. Y si Dios existe, ¿cierto? Dios creó el mundo y si Dios creó el mundo, ¿cierto? Ya no depende de mí, ya no es un sueño mío, ¿cierto? Y ese era el gran problema que tenía Descartes. Acuérdense que el cogito cartesiano, el cogito ergo sum, soy, luego existo, tenía que ver, ¿cierto?, con eh, la prueba, ¿cierto?, de la existencia del sujeto. Si pienso, o sea, cualquier actividad mental, ¿cierto?, que yo tenga, pienso, sueño, fantaseo, lo que sea, yo existo. Ahí está el tema, por ejemplo, del coma, cuando uno, ¿cierto?, entra en estado de coma cuando está en la mera inconsciencia, uno existe. Interesante. Con los elementos tecnológicos actuales, los médicos saben que hay actividad mental, aunque usted esté en coma. Y por tanto, ¿cierto? Si hay actividad mental, usted existe. ¿Sí? Eso es importante recordarlo, ¿cierto? Porque alguien por ahí alguna vez escuché que decía, ¿y por qué no dice mejor siento, luego existo? Bueno, el sentir también, ¿cierto? Es una actividad mental para Descartes, por tanto está incluido, ¿sí? Entonces, racionalismo, ¿cierto? La razón, se conoce con la razón. Los empiristas, ¿cierto? Van a hacerle el juego, ¿cierto? A Descartes y van a proponer con Locke, ¿cierto?, la idea de que uno no puede conocer sino es a través de la experiencia. ¿Sí? Locke todavía, ¿cierto?, permite las ideas innatas, pero el personaje que vamos a ver hoy día, ¿cierto?, es un personaje que
va a ser un escéptico moderado, le aparecen los textos. Yo tengo la impresión, ¿cierto?, de que David Hume no es un escéptico moderado, sino que es un escéptico radical. Pues el tipo va a negar cualquier cosa que no esté dada por la experiencia y en ellos, entre ellos, aparece obviamente la idea innatas. No hay ideas innatas. Todas las ideas, ¿cierto?, aparecen en mi cabeza una vez que tuve la experiencia de ellas. Y el término importante acá, ¿cierto?, que recuerden, tiene que ver con la asociación de ideas. Esto es nuevo, esto es interesante porque muchos plantean la idea de que la psicología, por ejemplo, la psicología actual, proviene del empirismo a través de este concepto de la asociación de ideas. Los seres humanos, ¿cierto?, asociamos, juntamos, ¿cierto?, por semejanza, por continuidad, ¿cierto?, causa-efecto, etcétera, distintas ideas y uno es capaz de generar, ¿cierto?, no sé, pues, mundos imaginarios tremendos a través de esta asociación de ideas. Por tanto, todas las ideas que uno tiene en la cabeza son de la experiencia y después uno las asocia y crea, ¿cierto? Porque me acuerdo que uno alumno me decía, bueno, y los unicornios y todas estas cosas, ¿cierto?, de las cuales uno no tiene experiencia, y sin embargo uno las concibe. Claro, uno concibe, por ejemplo, un unicornio, el unicornio se concibe gracias a que tengo la experiencia del caballo, que es una experiencia real, ¿cierto? Y tengo la experiencia de los cuernos en distintas formas de otros animales. Por tanto, simplemente asocio ideas y aparece, ¿cierto?, el unicornio y todas estas bestias raras, ¿cierto?, de la imaginación, los dragones, etcétera. ¿Ve? Eh, Así que no hay problema con esa parte de la imaginación. ¿Sí? Al contrario, todo el mundo surge, ¿cierto?, a partir de esta asociación de ideas. Hume va a decir, ¿cierto?, que uno tiene experiencias que se imprimen. Él va a hablar de impresión. Se imprimen, ¿cierto? No, no me escucho bien, parece, ¿no? Ay, ¿cómo me escucho? Porque Cristina dice que no me Al escucha. menos, al menos yo no te escucho bien y me ha sacado dos veces de la conexión el mismo Zoom. Ya, No sé, Digamos. Neda, no no sé qué sé si pasa a lo ahí. mejor es problema mío entonces. No sé, No es problema mío porque yo estoy conectada y estoy súper bien. no sé, pero Claudio, ¿tenés tú no, problemas tú también o bueno, no? entonces es el problema mío. No sé. No, nada, yo todo bien. Muy bien. No me hagan Ya, caso mira, entonces. voy a sacar esto de compartir, que a lo mejor se hace muy pesado. Pues ya vimos la cara, ¿cierto?, de Hume. ¿Tá? Hume, recuerden, el Carlos Soto, ¿cierto?, el profesor que les comentaba, que planteaba que Kant, o sea, que Hume era un filósofo gordito, ¿cierto? No, ahí estaba él, ¿cierto? Y básicamente se reía porque su filosofía es tan drástica, tan radical, y aún así él vivía una vida bastante acomodada, ¿cierto? Lo pasó muy mal al principio, pero después entró a trabajar en la Embajada de Francia y se hizo diplomático, ¿cierto? Entonces lo invitaban de cóctel en cóctel, de recepción en recepción. Eh, Mal no lo pasaba mucho. Así que ya, ojalá no se corte esto. La idea, ¿cierto?, acá es dar algunas nociones, ¿cierto?, del empirismo y en Hume vamos a ver aún el extremo máximo. Dios todavía anda dando vuelta por ahí, ¿cierto? A pesar, ¿cierto?, de que Locke, ¿cierto?, le dio un palmazo más o menos fuerte. eh, Dios todavía anda dando vueltas y es Hume, ¿cierto?, el que le da el cuchillazo final, ¿cierto? Recuerden que Hume es uno de los filósofos al cual, o sea, que Nietzsche admira mucho, de los pocos filósofos, ¿cierto?, que Nietzsche admira, básicamente por esta valentía, ¿cierto?, de ir en contra de las nociones más eclesiales, ¿cierto?, de la época. Recordemos, siglo XVIII, ¿cierto?, es la época de la Ilustración, ¿eh? Eso es importante. Estos tipos son ilustrados, casi todos.
todos en realidad, filósofos, poetas, literatos, ¿cierto? De eh, 1688, que fue la revolución industrial en Inglaterra, ¿cierto? Hasta 1789, la Revolución Francesa, todo ese siglo es llamado el siglo de las luces, ¿sí? En todo el mundo, digamos, o sea, en toda Europa, digamos, ¿sí? Con distintos nombres, pero básicamente el mismo concepto, el siglo de las luces. ¿Y a qué se refería a eso? A que había efectivamente una visión un poco anticlerical, ¿cierto? Con respecto a los dogmas de la iglesia, la ciencia se había destapado. En este siglo está Newton, ¿cierto? Con una aceptación más o menos importante, ¿cierto? En la comunidad. De hecho, ¿cierto? Hay algunos libros que plantean que es Newton, ¿cierto? Y Locke, el empirista, ellos son los padres de la ilustración. Ellos parten, ¿cierto? Con esto, a principios del siglo XVIII. Entonces, es gente, ¿cierto?, que está preocupada del conocimiento, de la educación, va a ir Rousseau, ¿cierto? Rousseau, amigo de Hume, gente dedicada, ¿cierto?, a escribir, a hacer enciclopedias, a tratar, ¿cierto?, de juntar todo el conocimiento humano, ¿cierto?, en un puro libro, una pura forma, a un puro método, ¿cierto? Se ya venía de Descartes, ¿cierto? Entonces, toda gente que está ligada, ¿cierto?, al conocimiento de manera humanista. La idea era transmitir este conocimiento a la gente. Ahora, a la gente le llegó casi al final, un poco antes de la Revolución Francesa. Recién la gente pudo tener eh, acceso, ¿cierto?, a toda esta información. Antes de eso, ¿cierto?, no, era una cosa burguesa, ¿sí? Una cosa de ilustrado. La ilustración tenía que ver con la burguesía, con la nobleza, ¿cierto? Era gente que tenía la capacidad, la posibilidad de estudiar, ¿sí? De tener tiempo libre para estudiar. Los trabajadores, nada, hasta el final, ¿cierto? Casi con la Revolución Francesa les permitió acceder, ¿cierto?, al conocimiento en alguna medida. Sabemos que la Revolución Francesa es una revolución burguesa, sigue siendo burguesa, ¿cierto? Así que eso se va a trasladar hasta final del siglo XIX, ¿cierto? Con las revoluciones y con Marx, que es el personaje del siglo XIX, ¿cierto? Pero por ahora, en el siglo XVIII, tenemos la Ilustración y tenemos estos personajes como Hume, que se preguntan hasta dónde podemos saber, qué es lo que podemos saber, ¿cierto? De qué maneras podemos saber. Y él plantea la idea empirista de que son impresiones que nos llegan de la experiencia y que por asociación de ideas uno las transforma, o sea, asociación, ¿cierto? Uno las transforma en ideas, ¿cierto? De todo tipo. ¿Sí? eh, pero siempre ligada a la experiencia, de ninguna otra manera, no hay forma, ¿cierto? Entonces, ¿cómo podemos saber, ¿cierto?, cómo funciona la ciencia? Porque la ciencia, lo que uno espera de la ciencia cuando uno escucha algún juicio de la ciencia, es siempre anticipativo, ¿cierto? La ciencia prevé, eh, no adivina, ¿cierto? La ciencia, ¿cierto?, está siempre un paso más adelante, puede predecir, ¿sí? Puede predecir lo que va a pasar bajo ciertas circunstancias, ¿sí? Ahí uno ve, por ejemplo, la diferencia entre la física y la matemática y la meteorología, por ejemplo. La meteorología es una pseudociencia en la medida que no puede predecir con las certezas que lo hace la matemática y que lo hace la física, ¿sí? Que son las ciencias que a estos tipos les interesan, ¿sí? La meteorología no existía en ese momento, ¿cierto? La psicología, las ciencias sociales son ciencias imprecisas y vamos a ver más adelante que se les puso el nombre de ciencia básicamente porque no lo son. La economía tampoco. Pero a ellos les interesan las matemáticas y la física. Recuerden que la res extensa, el mundo para Descartes, es geométrico, es geometría, transforma todo en geometría, lo mete, ¿cierto?, en ecuaciones y logra resultados previsores. Si yo hago esto, va a ser esto, da un causa-efecto, ¿cierto? Ya, llega Hume, ¿cierto?
y se agarra un poquito de esta cosa de Descartes, que tenía mucho éxito, pero lo abandona rápidamente, porque básicamente, por ejemplo, la causalidad, causa-efecto, no tiene un correlato, ¿cierto? No hay, mi experiencia de la causa-efecto, ¿cierto? No es la misma que el hecho, digamos. ¿A qué me refiero? Ah, ¿qué pasa si yo pongo, ¿cierto?, la mano cerca del fuego? Si yo pongo la mano cerca del fuego, ¿cierto?, comienzo a quemar. Una vez que me quemo, ¿cierto?, tengo esa experiencia que queda impresa en mi cabeza y por tanto, la vez siguiente no lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces uno podría decir, estamos adelantando el futuro, digamos. No, no es eso. Básicamente, ¿cierto? Es que esta relación, ¿cierto?, se imprime de tal manera, ¿cierto?, que ante cualquier evento similar, yo podría decir va a suceder lo mismo. Sin embargo, no es así, a decir Hume, ¿cierto? Puede que te quemes, puede que no. Tu impresión, ¿cierto? Tu experiencia es que te quemaste. Otra gente no. No es completamente cierto, ¿cierto?, que eso vaya a suceder, ¿sí?, por ABC motivos. Tal vez es un caso extremo lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pero lo que yo voy construyendo con respecto, ¿cierto?, a la experiencia, en este caso, o a las futuras experiencias, tiene que ver con las impresiones que voy recabando y que voy asociando, simplemente. No tengo una experiencia de la causalidad, tengo una experiencia, ¿cierto?, del calor y del chamuscar de los dedos, ¿cierto?, que es una cosa, pero no tengo la experiencia, ¿cierto?, de ese efecto, ¿cierto?, del funcionamiento de ese efecto. Es como cuando ya llamo por celular, ¿cierto?, alguien me contesta. Cuando yo llamo a mi mujer por celular, ¿cierto?, yo espero que me conteste ella, ¿sí? Eh, ¿Cómo sucede eso? No tengo la menor idea. No tengo, ¿cierto?, la experiencia de ese transporte, ¿cierto?, por onda electromagnética, ¿cierto?, qué sé yo, de la voz de mi mujer llegando a mi celular. Lo que yo tengo es la voz de mi mujer, nada más. No tengo la experiencia completa de la causa y el efecto. Por tanto, lo que va a decir Hume es que la causalidad, ¿cierto? De la causalidad no hay experiencia posible, simplemente del efecto, no de la causa, del efecto, ¿cierto? Por tanto, la causalidad, esta relación súper necesaria en la ciencia, ¿cierto? No existe. Él va a decir que si no hay una impresión dada por una experiencia directa, eso no existe. Lo que yo voy a hacer en mi cabeza es asociar ideas, ¿cierto? Pero puedo asociar ideas ficticias. Ese es el gran problema, digo. Puedo, ¿cierto?, generar un mundo, ¿cierto?, en mi cabeza ficticio, no certero, ¿cierto?, en base a errores, en base a medias percepciones y no verdades. ¿Eh? Él va a decir, la mayoría de nosotros, seres humanos, funcionamos así. Funcionamos, ¿cierto?, Eh, con medias ideas, ¿cierto?, medias percepciones, asociación de ideas ficticias, ¿sí? Por tanto, ¿cierto?, cometemos errores permanentes. Nos equivocamos permanentemente. De hecho, incluso repetimos los mismos errores, digo, muchas veces. Que el hombre caiga dos veces en la misma piedra es un dicho, ¿cierto?, que apunta a eso. No sé si hay alguna pregunta hasta ahora para no aburrir. Esas ideas ficticias también tienen que ver con lo que uno percibe digamos, de su entorno. Por ejemplo, a ver, me refiero se me fue la palabra, todo lo que tiene que ver con mitos, ¿cómo se llama esto? Por ejemplo, no sé, yo vivo aquí en el sur, en Lebu, una ciudad costera. eh, yo cada vez que siento olor a mar en el aire, inmediatamente digo, va a llover. Y generalmente llueve, ¿cachai? Claro, Ya, bueno, eso a algunas personas les puede sonar casi como absurdo, pero sucede la mayoría de las claro. veces. Entonces, voy al hecho de que esta, este tipo de cosas como los males y todo, ya
Eh, esas serían ideas que no, que también influyen en la forma que tenemos de ver el mundo, según Hume. Claro, o sea, obviamente, él va a hablar de hábitos o de costumbres. Los Eso, hábitos, las costumbres, ¿cierto? Se van costumbre, asentando por asociación de ideas, ¿cierto? Se van asentando en mí de tal manera, ¿cierto? Que yo puedo eh, predecir, ¿cachai? Lo que hace la ciencia, digamos. Yo podría predecir desde esa costumbre o de ese hábito, y si el resultado, por ejemplo, es, no sé, pues, de 7, 4, ¿cierto? Lo chuntaste, se asienta más todavía, ah, se va acumulando, ¿cierto? Y haciendo tuyo. Y él va a llamar, y aquí quería dejar para el final el concepto, pero ya que me pregunté eso, él va a hablar de creencia. Él va a hablar creencias, básicamente de que el mundo funciona finalmente, y la ciencia incluida, ¿ya? por creencia, porque no podemos acceder directamente, ¿cierto?, a la realidad, a toda la realidad, a través de los sentidos que es el mantenerse empírico, digamos, la experiencia. La experiencia no te dice todo, la Perfecto. razón tampoco. Por Ajá. tanto, ¿cierto?, estamos de alguna manera medio ciegos frente, ¿cierto?, al mundo. Ahora, el tema, ¿cierto?, ahí es que, claro, lo que te va quedando, ¿cierto?, es esta sumatoria de experiencias, ¿cierto?, que se convierten en costumbre y que se convierten, ¿cierto?, en hábitos y que se convierten finalmente en creencias. ¿Sí? Creencias. Tanto yo creo, ¿cierto?, que van a suceder algunas cosas. ¿Por qué? Porque se han repetido muchas veces. Y si se repiten muchas veces, ¿cierto?, pueden seguir repitiéndose. Tengo Mm, de alguna manera una fe, ¿cierto? La creencia tiene que ir con la fe, de que eso va a volver a repetirse. Es como el sol sale por la montaña cada mañana, ¿cierto? Sale por el oriente, ¿cierto? Cada mañana. Eh, lo más seguro es que mañana también sea así. Si ha, no sé, pues llevo 50 y tantos años, ¿cierto? Viendo que el sol sale, ¿cierto? Por el oriente, ahí se esconde, ¿cierto? En el mar. Lo más probable es que mañana también suceda, pero no es así, digamos. Puede ser. Tal vez las probabilidades son inmensas, pero con que te quede un 1%, ¿cierto?, de que no sea así, ya basta para echar abajo toda la... En el ok, fondo, ¿cierto? No es certeza, no hay certeza posible, ¿cierto?, al respecto. La ciencia no puede darte certezas al respecto. Eh, entonces, claro, tenemos ese problemita, ¿cierto? Y para Hume, ¿cierto?, el tema se soluciona, ¿cierto?, con el concepto de creencia. Ahora, ¿por qué es tan problemático también? Por el fondo, esta cosa del cogito ergo sum, ¿cierto?, de Descartes y la res extensa, ¿cierto?, el mundo, para Hume, ¿cierto?, pierden validez. En el fondo, ustedes no tienen una experiencia, nunca han tenido una experiencia del yo, por ejemplo. No hay, el yo, ¿cierto?, es un concepto vacío, ¿cierto? De partida es un concepto, ya con eso ya está frito. Es un concepto, no hay una certeza, ¿cierto? No hay una continuidad, y si hay una continuidad, ¿cierto? Es la experiencia de esa continuidad la que nuevamente, ¿cierto?, te hace creer que ese yo, ¿cierto?, siempre ha sido y va a ser. Por eso la muerte se nos hace tan imposible. Es como, es imposible pensarse no siendo, porque hemos sido muchas veces. Hemos sido, cada vez que tú abres los ojos, eres, y sigues siendo. Entonces uno dice, no, la muerte, o sea, ¿qué es eso? ¿Cierto? Yo voy a ser para siempre. ¿Por qué? Porque has tenido muchas experiencias al respecto. ¿Sí? Ahora, la experiencia del yo, desnudo, ¿cierto? De todos tus adjetivos, ¿cierto? No está por ningún lado. Entonces el yo no existe, va a decir Hume. No existe el yo, obviamente no existe Dios, porque no existen las ideas innatas y por tanto Dios, uno no tiene una experiencia al respecto. Se desbarata inmediatamente lo que hace Descartes. Si Dios creó el mundo, entonces el mundo, si Dios no existe, el mundo queda en cuestión nuevamente, nuevamente.
lo que hace, ¿cierto? Hume es derrumbar, ¿cierto? Eh, la teoría, a los cartesianos, ¿cierto? Los racionalistas, lo que provoca un tremendo problema, porque finalmente uno dice, ya, perfecto, ¿cierto? Pero ¿cómo vamos a seguir funcionando? Porque en el fondo lo que había hecho Descartes era darme una salida, aunque fuera una Claro. galletita, digamos, una galletita medieval, pero por último ¿Cómo lo- podíamos hacer ciencia. De ahora para adelante, con Hume, no podemos hacer nada, porque en el fondo el tipo está diciendo que todo se basa en la creencia. Y son creencias, no en Dios, sino que en la creencia en la repetición. Por tanto, ¿cierto? En el hábito, en la costumbre. Tú vas a pensar todo el mundo desde tu experiencia en base a una serie de repeticiones que se transforman en costumbre y en hábito. No sé si quieren hacer alguna pregunta. A ver, o sea, estoy tratando entender un poco. En el fondo lo que él quiere decir es que eh, a través de las creencias, ¿cierto? Llegamos a las creencias, a los hábitos, qué sé yo. Ya, a través de las creencias, o sea, no yo, vamos a dejar el yo aparte. Eh, las creencias crean el mundo. Esa es la idea en el Eh, fondo. Porque él exacto. derrumbó, ¿cierto? Él derrumbó lo de Kant, pero ¿cómo lo vuelve a construir? Lo de Descartes, claro, lo de Descartes lo echó abajo, ¿cierto? La red extensa queda, Entonces, queda me imagino bastante que él dañada, dijo, ya, ¿cierto? pero ¿cómo resuelves el problema? Entonces, Claro, el no lo problema es, resuelve, no lo resuelve. Hume no lo resuelve, Hume se dedica a destruir todo lo que había para atrás. Ese es el ya, problema. perfecto, me parece. Por eso le gusta, pero por eso le gusta Nietzsche, que Nietzsche es Ya, un tipo que va a destruir para atrás, ¿cierto? Todo lo que hay, ¿no? En el fondo, las probabilidades, lo que hay para adelante, efectivamente tiene que ver con la creencia. Nietzsche lo va a llamar voluntad de poder. ¿Ah? Básicamente es lo mismo. La voluntad de poder, ¿cierto? En Nietzsche y la creencia, el concepto de creencia en Hume son muy similares. Por el fondo yo puedo crear, ¿cierto? Un mundo en base, ¿cierto? A una... De hecho lo hacemos. Mi experiencia del amor, mi experiencia de la gente, mi experiencia, ¿cierto? Experiencias vitales tienen que ver con mi individual, ¿cierto? Forma de vivir y mi experiencia, la experiencia que he tenido. No puedo decir nada de lo que tú opines, Alfredo, con respecto al mundo, porque es tu construcción de mundo, ¿cierto? Cuando tú, basado en tus experiencias, y tú me vas a decir, el amor es una maravilla, y yo te digo, el amor es horrible, porque he tenido muchas malas experiencias, y seguramente la siguiente experiencia va a ser igual de mala porque vengo con todo ese bagaje y ese odio. Entonces mi siguiente experiencia va a estar predeterminada, ¿cierto? Por esa creencia, ¿sí? Tal vez nosotros hacemos salir el sol de tantas veces que lo vimos salir, ¿cierto? Empezamos, ¿cierto?, a hacerlo salir nosotros. mucho sentido en lo que dice, lo que tú estás diciendo sobre la teoría de Hume, porque por ejemplo, a mí me cuesta un poco de repente relacionarme lingüísticamente con determinado grupo de personas que viven en ciudades como esta, porque ellos construyen su mundo muy arraigadamente fuerte a las creencias. Y son creencias que yo, por supuesto, las pongo todas en duda. Pero ahora yo no sé si yo estoy equivocado o ellos están equivocados, no sé. Pero sí, o sea, es mucho, es mucho. Entonces, acá la gente cree en el mal de ojo, ¿cachai? Eh, no sé, es muy raro. Entonces me hace Pero, mucho sentido. pero sí, po, pero es que fíjate que lo que está Ellos diciendo Hume no es, el Hume no está defendiendo las creencias en absoluto. viven eso, de Lo, esa manera construyen su vida y su lo día a que está día. diciendo Hume, lo que está diciendo Hume, ¿cierto? Es que de alguna manera está eh, diciendo, ¿cierto?, que no hay sino esta cosa subjetiva de la creencia. No hay cierta posibilidad de hacer ciencia ni de tener eh, alguna verdad objetiva. Fíjate que Hume, ¿cierto? Y estos empiristas, de alguna manera, ¿cierto? Son los primeros que
generan el subjetivismo hacia adelante, ¿cierto? Por eso son iniciadores de la psicología, ¿cierto? Del estudio, ¿cierto? De la mente, de esta asociación de ideas, a ver si encontramos algo, ¿cierto? Que nos dé algunas certezas, pero en general se mantiene la duda, ¿cierto? De Hume hasta hasta ese momento, ¿cierto? Está Hume destruyéndolo todo y todos están viendo cómo lo destruye y nadie puede hacer nada. Porque en el fondo el que cree, ¿cierto? En la racionalidad, como Descartes, sí, sigue siendo una creencia. No hay ni una certeza de lo que Descartes dice sea verdad, porque Descartes está basando su conocimiento en su propia experiencia, ¿sí? Que es intransmitible por lo demás, ¿cierto? Es intransmitible, ¿sí? Entonces, ese es el tema, ¿cierto? Re complicado. Hume es un tipo re complicado para la época, por eso Nietzsche decía, o sea, por eso Carlos Soto decía, bueno, este tipo, ¿cómo puede seguir viviendo, digamos? ¿Cómo puede vivir una vida normal y no aparecer en estos cuadros oscuros, ojerosos, ¿cierto? Sufrientes, porque descubrió que el mundo no es nada. No, el tipo siguió viviendo igual, sin mayor problema. Entonces puede vivir así. Por supuesto que sí. Ya, ese es Hume. Hume es mucho más que eso, ¿cierto? Pero hay un texto que es, que lo introductorio lo voy a poner acá en el chat para que vayan a mirarlo, ¿cierto? A ver, el primer texto de Kant, ¿cierto? Perdón, de Hume, el Tratado de la Naturaleza Humana, ¿cierto? Tuvo muy poco éxito, le fue como el orto, ¿cierto? Perdón. Con la publicidad nadie lo entendió, ¿cierto? Nadie lo compró siquiera. Él mismo dice que es un libro que nació muerto, digamos. Pero después hizo ¿cierto? Una nueva apuesta en la misma línea. Es un libro bastante menor, pero bastante más pequeño, ¿cierto? Y que tiene que ver con una especie de introducción, ¿cierto? Y si recuerdo bien, se llama Introducción y acento a la naturaleza humana. Introducción a la naturaleza humana. A verlo. Eh, es un texto bastante más eh, amable. Es un texto bastante más amable. Ah, ahí está. Se llama... Vamos a ver el tiro. Naturaleza humana. No sé si hay dudas por mientras. Cristina, Claudio, No, aquí estoy, atentamente. lograste estar ahora. Parece que ahora está estable Ya, Qué bueno. ya, esto se Por llama... acá, sin dudas, por el momento. Todo clarito. Sin duda, ya, No, Sí, estamos yo no claritos, tengo. claritos, por lo menos por acá. ¿Ah? ya, perfecto. Estamos claritos por acá. Ah, clarito. Yo nunca estoy tan clarita, pero Bueno, Está siempre bien, hay que dudar un poco de la claridad de uno mismo. me debato entre una y otra pregunta, Ricky. Ya ahí está, se llama Investigación sobre el Entendimiento Humano, ¿cierto? Ah, sí, sobre el conocimiento humano o el entendimiento. Sobre el Entendimiento Humano, de David Hume, ¿cierto? Es un libro más Sí. pequeñito y donde aparecen todas estas cosas que le estoy platicando, ¿cierto? Y varias más, pero es un libro amable, leíble, ¿cierto? Así que para que le echen un vistazo. Lo que me interesa que quede, ¿cierto? Como para resumir, ¿cierto? La teoría de Hume, ¿cierto? Es el tema de la asociación de ideas, la asociación, ¿cierto? De ahí surge todo, básicamente, pero tiene que ver todo con la impresión de las experiencias. La Piensen en la fotocopia, experiencia. piensen en la fotocopia, ¿cierto? Yo saco una fotocopia
es una impresión, ¿cierto? De la misma manera, nuestra mente, ¿cierto? Quedan las impresiones de la realidad. Si esas impresiones son más o menos fuertes, que también él habla de eso, ¿cierto? Tiene que ver con las sensaciones, con las percepciones, hay varios conceptos en los cuales no me voy a meter porque hay definiciones de por medio. Y nuestro Pero aprendizaje es una impresión en nuestra claro, es una impresión, ¿cierto? experiencia. Y después lo que haces tú es hacer asociación y lo vas asociando con experiencias que has tenido antes, ¿cierto? Etcétera. O con intuiciones, que son imaginaciones, digamos, tú puedes imaginar un mundo, ¿cierto? Completamente distinto. ¿Sí? Pero siempre en base a, uno no puede imaginar algo, no puede imaginar, ni pensar, ni saber algo de lo cual nunca ha tenido experiencia. Y esa es la base. ¿Ah? Si tú no has tenido experiencia de algo, Es. no puedes tener nada en tu cabeza. No se puede pensar, no se puede pensar. A lo mejor estamos rodeados de cosas. A lo mejor aquí hay N cosas entre medio, pero no las podemos pensar. Y una consulta sobre eso. ¿Y qué pasa con los Sí. instintos que, por ejemplo, la primera vez de algo, de un instinto, de un ser humano, que no tiene experiencia previa sobre cosas que son de instintos? Cuando ¿Cómo eres eso No, un lo que pasa es bebé, que lo que pasa es el instinto, ¿cierto? Aquí me voy a referir muy un poquito para adelante, pero el instinto tiene que ver con lo que Freud llama drive, ¿cierto? Tiene con esta fuerza, esta pulsión. Freud habla de pulsión, Nietzsche habla de voluntad, ¿cierto? Que te lleva a tener experiencia. Finalmente el instinto te lleva a, no sé, tenía hambre, y robáis comida o tomáis la comida que haya a tu alrededor, ¿cierto? Y esa experiencia de comer, ¿cierto? El sabor y todo eso se va a imprimir, ¿cierto? Pero el instinto es simplemente la fuerza vital, es la fuerza vital que te mueve, ¿no? De esa fuerza vital, claro, no hay experiencia directa. Interesante, uno podría decir. Ahora, el tipo negó el yo, imagínate, o sea, el instinto es parte del yo. Entonces, si el tipo negó Claro, al yo es porque no hay pero nada. puede tomar esto, lo que es el instinto, como un conocimiento, un conocimiento previo. No, pues, no, pues, lo que pasa es que yo tengo el conocimiento de lo que me hizo moverme, o sea, del resultado final, digamos, ¿cierto? De ir a comer. Tengo la experiencia del comer para poder sobrevivir en el caso instintivo de no tener comida, ¿cierto? Y comerme lo que esté al lado mío nomás. Eh, Ese dolor de la guata, ¿cierto? Cuando tenía hambre, todas esas pequeñas experiencias antes de, ¿cierto? Las puedes convertir en experiencia porque las estás sintiendo. Él habla de percepciones que son externas y sensaciones que son internas. Entonces yo tengo sensaciones internas que son convertibles, ¿cierto? Que son experiencias también, experiencias internas, que también son imprimibles. Y tengo, ¿cierto? Experiencias externas que son las percepciones, que también quedan impresas. Entonces tengo también una experiencia de mí, po. ¿Sí? Lo que tú dices es verdad, sí, tengo una experiencia de mí, pero esa experiencia tiene que ver con el hambre, el dolor, el calor, el frío, ¿cierto? El instinto y es un concepto, es una asociación de ideas, digamos. De hecho, el concepto de instinto también podría estar en cuestión. De hecho, hay un montón de filósofos o ahora médicos que te pueden hablar distintas cosas de lo que es el instinto, de esta fuerza vital. ¿Sí? Eso. ¿Se entiende, Claudio? ¿Entendiste? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, muchas gracias. Puedo tener la experiencia de lo que el yo siente, pero no del yo, básicamente. Claro, Eso es. claro. Ahora, Y si el yo esa, no existe, pero tenemos creencias de lo que el yo siente. perdona, esa experiencia las que, o sea, Claudio decía qué pasa con lo que yo no conozco, pero lo he hecho igual, la primera vez. Yo, siguiendo el hilo de esto, siento que no hay una primera vez. Siento que uno viene, o sea, a medida que va creciendo, a medida que naciste, ya empiezan a imprimirse cosas. Claro, ahora esas impresiones pueden ser más o menos fuertes. Cuando eres bebé, no sé, pues, ¿cachai? Entonces tú sabes, ya tienes la experiencia de cuando ya eres mayor,
de que si te da hambre tienes que comer. Y lo mismo pasa con Exacto, otras cosas, porque la exacto. En el sexualidad fondo, como te, ya en eso. Aunque no queramos, los bebés también son seres sexuales. sí, 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 po. Entonces, No, sí, sí. creo que se va a ir siguiendo a Hume, digamos, dándole el voto a Hume de que esas experiencias primeras, por decirlo de alguna forma, ya estaban impresas. Pero fíjate que no, porque ahí estáis dándole paso a la idea innata. En el fondo lo que está planteando el Hume básicamente En el camino se van imprimiendo, en el camino, claro, claro. O sea, quiero de decir. hecho, por ejemplo, hasta el mismo, bueno, esto viene ya después con Freud, pero el mismo Heidegger, ¿cierto? Eh, Heidegger va a plantear la idea de que al principio, ¿cierto? No es el, va a ser Lacan, pero bueno, sí, están emparentados, digo. Lacan va a decir, ¿cierto? Que no hay en primer lugar, no hay un yo, sino que hay un tú. Cuando uno nace al mundo, ¿cierto? Siempre el tú es primero, los demás son primeros. Eso muestra de alguna manera esta mirada de empirista, ¿cierto? De que tú al Claro, no traer ninguna experiencia, tus experiencias son las experiencias de los demás que de están los ahí. demás. Por tanto, el acercamiento con tu madre, por ejemplo, ¿cierto? Es claro, total. Tú eres tu madre. Hay una simbiosis total. Yo soy parte de mi mamá. No estamos separados. Entonces es ella la que de alguna manera, ¿cierto?, comienza a generar una separación y el yo entonces es posterior y mis instintos surgen al estar separados, digamos, ¿cierto? Cuando aparece este primigenio yo, ¿cierto?, que todavía ni siquiera es nada, lo que hay son, y en esto de Hume tiene razón, ¿cierto?, hay percepciones y sensaciones, sobre todo sensaciones. sensaciones. El hambre, ¿cierto? Me hace moverme hacia mi madre, que es lo que los animales hacen al buscar la teta, ¿cierto? Si están muy alejados. Perdón, Eh, un bebé no tiene pensamiento, como diría un exacto, no hay filósofo. nada. No lo tiene, no puede tenerlo porque no lo puede concretar, como diría, no le puede dar forma al pensamiento. Exacto, exacto. No hay un yo que se haga cargo de esos pensamientos, si es que lo hubiera, por tanto no hay pensamientos. Es mero instinto, bueno, Freud va a decir mero inconsciente, ¿cierto? Bueno, Entramos, así, entramos en un concepto más raro que lo vamos a ver más adelante, ¿cierto? Un inconsciente, el famoso inconsciente, ¿cierto? Pero sigue siendo muy la línea de Hume, en el fondo tiene que ver con la experiencia. ¿eh? Mientras no tenga las suficientes experiencias para hacer asociación de ideas Ujú. o generar ideas con esas experiencias, eh, la creencia en un yo, ¿cierto? Es súper débil. Cuando Mm. chiquitito no es nada todavía. ¿Mm? Poco a poco se va convirtiendo en algo y ese algo, como se va solidificando en base a más y más experiencias que me indican cuando me dicen tú eres Víctor, 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 todos me repiten, bueno, finalmente ¿Eres yo Víctor? asumo que soy Víctor. Por tanto, siempre es el tú primero, es el mundo, uno llega, ¿cierto?, completamente desnudo, sin nada, y comienzan a imprimirse, 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 imprimirse estas percepciones, estas sensaciones, que después dan pie, ¿cierto?, a la creencia de que existe un yo, pero no, pues es Así es. simplemente la sumatoria de experiencias. Esto le encantó a Nietzsche, le encantó, ¿cierto? Somos una sumatoria de experiencias, no hay nadie a cargo, no hay nadie a cargo. No hay nadie a Tremendo. cargo. Nietzsche va a decir, somos sumatoria de fuerzas que se toman el poder, ¿cierto? Y quieren mandar, ¿cierto?, a este ente de vez en cuando. Por eso de repente uno anda enojado, y después anda feliz, y después anda triste. En el mismo día, en el mismo día uno puede ser un montón de cosas, que son estas fuerzas, ¿cierto?, que Y no están es. desordenadas tratando de llegar arriba. ¿Sí? Todo en base a experiencias. Y de repente uno se va por alguna experiencia y las continúa y continúa y continúa. Es como, no sé, pues Cristina, te dedicas a la poesía, al escribir, y tú Ah, repites esas experiencias que te son gratas. Hay así una, hay es. una, hay una vuelta, ¿cierto?, de placer. Y por tanto la repites más y más y más y más y más, y comienzas a ver el mundo
desde la poesía, desde Desde la la literatura. óptica poética, claro. Exactamente. Lo que es un ingeniero es lo mismo. Los ingenieros ven el mundo como números, edificios, Como un los ingeniero. vampiros lo ven como dinero. ¿Sí? Eso es interesante porque así uno ve lo difícil que es cambiar el mundo. Digamos. Cada uno está viéndolo de formas distintas. Heidegger ya decía cuando lo vimos, el árbol puede ser, ¿cierto?, sombra para el que tiene, para el que está bajo el sol, ¿cierto? Puede ser refugio de los pajaritos, puede ser hogar, ¿cierto? Puede ser, qué sé yo, dispensador de frutos, Y puede ser dependiendo, un ¿cierto? estorbo. Puede ser un estorbo, ¿cierto? Si quiero construir Claro, una para alguien, casa, Ah, exacto. sí. Claro, estos tipos, ¿cierto? Matemáticos, pues acuérdense, Heidegger es considerado uno de los primeros ecologistas, digamos. El tipo le está pegando a la gente que ve todo como un negocio, digamos. Entonces voy Claro. a destruir, ¿cierto? Este fantástico valle poniendo una represa, ¿cierto? Y poniendo todo bajo agua, digamos, para tener un negocio. ¿Ya? Entonces, ese es el tema. La gente ve las cosas de acuerdo a la experiencia que tiene. Fui pobre, no quiero ser más pobre, me dedico a ganar dinero, ¿cierto? Veo el mundo desde ahí. Me fue mal en el amor, ¿cierto? Qué sé yo, etcétera. ¿Sí? Bueno, eso es lo que plantea Hume, nuestro conocimiento completo, por eso el libro se llama Petición sobre el entendimiento humano, va a terminar, ¿cierto?, en esta cosa de la mera creencia, porque no es que le dé un valor, uno está diciendo, tranquilo, es solo creencia, y la creencia se refuerza con las experiencias que se repiten, con los hábitos, y esto volvemos hasta Aristóteles. Si en el fondo en los hábitos está la base de todo. Y los hábitos son virtudes. ¿Qué quiere decir eso? Que se imprimen. ¿Ah? Uno puede, ¿cierto?, cambiar. Si se puede cambiar, ¿cierto? Basta que uno repita otra forma de hacer. pues. ¿Sí? Otra forma de hacer y hasta que esa cosa genere, si lo vemos ahora, redes neuronales, ¿cierto? Nuevas redes. ¿Ah? Si uno se arriesga, como decía Nietzsche, si uno se pone en peligro, como decía Nietzsche, ¿cierto? Aparecen situaciones nuevas, aparecen, ¿cierto?, nuevas conexiones, aparecen nuevos hábitos y por tanto nuevos conocimientos. Bonito. Igual es bonito. Mm. Está diciendo que, ¿cierto?, que el mundo tiene muchas posibilidades, ¿cierto?, y no una sola. ¿Sí? Dime, Alfredo. Algo, me gustaría contarles que hace un tiempo atrás yo posteé algo así que tenía que ver como que eh, cada uno de nosotros era distinto dependiendo de la persona que tenías al frente o al lado o en otra parte. Entonces, no lo dije así, o sea, fue un posteo con una frase que yo la hice, pero la hice más bonita, digamos, sonaba más bonita. Y resulta que me llegaron, pero así, un montón de gente que me alegaba y me discutía, no, pero si uno es el mismo en todos lados, la gente no cambia, es que yo no estoy hablando de eso. Entonces, yo estaba diciendo que, por ejemplo, yo, para mi mamá, soy un Alfredo. Para mi jefa, soy otro Alfredo. Para mis amigos, soy otro Alfredo. Para X personas, soy otro Alfredo, porque todos me ven de manera distinta, de acuerdo a las Perfecto. experiencias que han tenido conmigo, de acuerdo, no sé, a lo que sea, incluso a los prejuicios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, con lo que estoy escuchando, creo que sí tenía razón en lo que yo estaba diciendo. Totalmente. Totalmente. Si lo más terrible de tu duda, Entonces, ¿cierto?, es que como varias es personas. preguntarse cuál es, qué es el Alfredo, digamos, qué es Alfredo que provoca estas cosas distintas, distintas personas, digamos. ¿Existe un Alfredo aparte de esas personas? ¿O Alfredo, cierto, es la sumatoria de las opiniones de todos los demás? ¿Quién es Ya, Alfredo, digamos? Qué buena esa. En la investigación de Hume, mejor no seguir por esa línea, ¿cierto? No, Porque porque es finalmente muy te das cuenta complicado. es claro, complicado, pero es que importante. no hay un Alfredo. No, pues no hay uno.
No, No, no hay claro, porque tú ninguno. eres, Eres porque una para ti tú también impresión. eres un tipo, eres un Alfredo para ti, ¿cachai? Cristina entiende bien eso también, porque como ella escribe poesía, yo también escribo, uno de repente No, se va pero nublando. no porque escriba poesía, Alfredo. Lo que pasa es que yo creo que es muy complicado seguir por esa línea, como dice Víctor, porque te puedes cuestionar todo, ¿te fijas? Porque ¿quién eres finalmente, Alfredo? Si para todos eres a una persona, eres un Alfredo distinto. ¿Hay un Alfredo de verdad? Digamos que eres tú, no sé cómo explicártelo, pero Sí, lo entiendo perfectamente, ¿quién es ese pero Alfredo de verdad frente a los demás? ¿Te fijas? No sé. Ese claro, es el punto, ¿ya? claro, Porque sí, es cierto, uno siempre no tiene la toda la impresión, gente. yo te puedo decir, uno sabe que las personas lo perciben distinto a uno. ¿Ya? Depende de dónde uno se relaciona, en el trabajo, en la familia, en la pareja, ¿ya? Con los hijos, qué sé yo, siempre hay una percepción distinta. Pero lo importante es sentir que uno es la Cristina, por ejemplo. Y poder decir, sí, esta soy yo, ¿te fijas? No lo que, la impresión que tienen algunos, ¿ya? No, sí, Porque, de hecho, las impresiones de los demás no me importan, pero, no pero sé en el que no, fondo lo que yo no, quería no es decir que era no eso. importe. Ahora sí me está dando un poquito la razón. No, porque me salieron con unas cuestiones así como nada que ver para donde yo iba. O sea, no No, sé. claro, pero que el tema trata un poco lo mismo, en el fondo, lo interesante de esto, ¿cierto? De esta reflexión que hace Hume, que es extrema, el tipo es un escéptico, ¿cierto? Claro. Total. El tema es precisamente si todos me ven de una forma, tienen percepciones de mí, Ah, usando los términos de Hume, ¿cierto? Tienen claro. percepciones de mí todas distintas. Yo también tengo percepciones de mí, ¿cierto? Que son distintas a las de ellos. De hecho, las puedo diferenciar porque yo tengo una percepción distinta de mí, ¿cierto? Uno siempre Yo tiene puedo una decir, percepción de uno. ¿cierto? Frente a alguien que dice algo que no estoy de acuerdo, yo puedo decir, oye, yo no soy así. Yo nunca he sido así, digamos, ¿cierto? Eh, la pregunta es, ¿cómo he sido? Pues, en el fondo, ¿cierto? Uno tiene también, uno asocia no solamente ideas de uno, sino que se le meten la idea a los demás también. Claro. Entonces hay gente que te encuentra muy Claro. inteligente y uno como es amable con uno mismo dice, sí, pues tú, pero es la percepción de otro. Y de repente uno se encuentra haciendo tonterías, ¿cierto? Uno dice, oye, la verdad es que no soy tan inteligente. Y a veces las Sí. percepciones que uno tiene de uno, ¿ya? La percepción nadie la tiene de uno, ¿te ves? No, no, pues además, pues, y Eso además uno tremendo, se equivoca, claro. y además uno se equivoca con uno mismo, por repente uno Así. tiene concepciones de uno que en la práctica, ¿cierto? Cuando hay que llevarlas a cabo no funciona, entonces uno dice, oh, chuta, resulta que esto no era lo mío, Por digamos. ejemplo, Víctor, yo te Y están digo, las una vez equivocaciones. le dije a varias personas en distintas ocasiones que yo sentía que era tímida, una persona tímida. Y tú sabes que sentí cero comprensión a mi timidez, porque Claro, nadie pensaba que yo era tímida, ¿me entiendes? ¿Ya? claro, claro. Tuve que empezar a revisar mi percepción, mira lo que te digo, ¿ya? A lo mejor yo tengo mal en la idea de lo que es timidez, ¿te fijas? No, claro, no, y además fíjate lo que plantea Nietzsche, ¿cierto? Que uno se ¿Ah? mueve, en el mundo uno se mueve con máscaras, además. Claro, Son muchas, máscaras algunas conscientes y otras medias inconscientes. así es, Entonces uno se así va es. construyendo ciertas fórmulas para no ser instintivas también, que no tienen que ver con no ser atacado, entonces te protege, ¿cierto? Herido, Y qué se, sé yo, y se van cualquier cosa. convirtiendo en cosas que tú consideras que son tuyas, ¿No? pero que son simples máscaras que puedes, cuando llegas a tu casa o te enfrentas a alguien que te quiere de verdad, tú te las sacas, digamos. Te la sacas. Entonces tampoco eres esas máscaras, pero No, el problema de la máscara es esa persona que se saca las máscaras y finalmente no queda nada debajo. eso Ese es es el tema. terrible. Eso es lo que plantea Hume. Te sacáis todas las máscaras y quedáis nada. Nada. Cero. No hay nada debajo. ¿Sí? Entonces, por eso es tremendo. Por eso es tremendo y por eso Nietzsche también lo plantea de la misma manera. Digamos, en el fondo, ¿cierto? Lo que todas tus creencias, todos tus, no sé, pues, incluso tus experiencias, tomando el Mm, término de Hume, son vistas desde
la perspectiva en que estás, digamos, ¿cierto? El lugar donde estás, el momento que te llegó, ¿cierto? Etcétera. Mm. Entonces, es todo fortuito, y como uno no puede vivir en lo fortuito, tú te vas construyendo en base a una repetición, ¿cierto? A un hábito, te vas repitiendo alguna forma, ¿cierto? Que te permite la tranquilidad de decir, sí, este soy yo, Este soy ¿cierto? yo, Aquí exacto. estoy yo, sí, ¿cachai? Pero en la práctica, Pero aún así dudo. ya, hay que- para leer a Hume, al igual que para estos otros como Nietzsche, hay que tener estómago, no cerebro, digamos. Hay que tener estómago porque los tipos demuelen todo, y el problema con Hume fue que la manera de demoler, ¿cierto? Fue bastante certera. Si uno lee el librito este, uno se da Ujú. cuenta, uno le cree Interesante. totalmente, sí, totalmente. Por eso son grandes, por eso estamos viendo estos filósofos, ¿cierto? Que dan vuelta al mundo una y otra vez, digamos. Sus argumentos son chutas, oh por Dios, uno entiende a la gente que no le gusta la filosofía, uno Es la que entiende, en el fondo la filosofía te pone en cuestión, ¿cierto? Te pone en cuestión permanentemente. te ¿Eh? cuestiona, o sea, te hace preguntarte, y eso es, te saca de tu zona de confort, de esa Exacto, creencia tan segura, ¿no? Claro. exacto, Ujú. sí, sí. Se Así retiró. que sí, sí, me escribió aquí que Claudio Sí, se sí, tiene que ir. escribió. Sí. Eh, Eso con Hume, yo creo que introduzcamos un poquito, si me permiten unos 10 minutitos, hasta las 21:15, para introducirnos en Kant, solamente la introducción. Bueno, Pensemos en la próxima clase a zafarnos de este gallo. Tenemos, ¿cierto? Por un lado, ¿cierto? La filosofía de... ahí está Kant. Ahí está Kant. Immanuel Kant. 1724, 1804, vivió todo el siglo XVIII. ¿Lo ven, cierto? Sí, eso es. sí, ahí Ya. está. Sí. Eh, el- se dice, vamos a hablar de las cosas más anecdóticas nomás en esta entrada, ¿cierto? Este tipo vivía en el norte de Alemania, ¿cierto? En la Prusia, que ahora es Unión Soviética, o sea, no Unión Soviética, no, Rusia. No sé. Rusia, no, me fui como No, te 30 años pasaste, yo atrás, creo. como 50 años atrás. Ya. Ahí se me sale el compañero. ¿Ah? No, en Rusia, en la antigua Prusia, ¿cierto? En ese momento, en esa época, al norte de una ciudad que se llama Königsberg. Él no salió nunca de su ciudad, jamás, jamás, nunca. Así es como, y Königsberg es Disculpa, pero como, ahora pertenece ah, a Rusia. ¿Alemania a dónde? ahora pertenece a Rusia, o sí, sí, porque parece que es, ¿La o son? Bielorrusia, ¿Sí? ¿cierto? Parece que está Bielorrusia arriba al lado de Finlandia, por ahí. Ah, ya. Bueno, pero al norte de Alemania, bien al norte. Y el tipo no sale nunca de su ciudad. Königsberg era como una especie de Melipilla, pero llena de castillos, digamos. Mm. Me refiero a la amplitud, ¿cierto?, del lugar, un lugar chiquitito. Eh, entonces, a pesar de eso, el tipo, ¿cierto?, es un tremendo ilustrado y es reconocido en el mundo entero en vida, fue reconocido, ¿cierto? Eh, no necesitaba salir, la idea ahí central es que él no necesita salir, ¿cierto?, de viajar y todas estas cosas que hacemos ahora para conocer, sino que él sabía, de hecho hay una anécdota, va un geógrafo, ¿cierto?, inglés, eh, muy experimentado, a ver a Immanuel Kant, y Kant le habla toda la estadía, le habla sobre el Támesis, el río, ¿cierto?, que cruza Londres, Sí. y le habla, ¿cierto?, con tal certeza, ¿cierto?, con tal conocimiento, que el geógrafo quedó para adentro, ¿cierto? El geógrafo no podía creer, ¿cierto? Y le preguntó, bueno, usted ha estado muchas veces allá en Londres. Y Carl le dijo que jamás había salido de Melipilla, ¿cierto? ¿No? Sin embargo, sabía más que el geógrafo. ¿Ah? Interesante. O sea, eso es verdad, es una anécdota que es verdadera. La otra anécdota interesante que aparece en otro libro, hace poco, una argentina, que escribió un libro fantástico, entre medio del personaje aparece Kant. Hubo
un episodio, ¿cierto? En que un loco, de estos locos que andaban dando vueltas, ¿cierto? Por Europa todavía en esa época, se puso a vivir en el bosque, ¿cierto? Que estaba en las afueras de la ciudad y todos estaban muy preocupados, ¿cierto? Por este personaje, no sabían si era peligroso o no, ¿cierto? Y Khan lo va a visitar, ¿cierto? Vivía así entre unos árboles, ¿no? Una roca. Y Khan queda muy impresionado, ¿cierto? Muy impresionado sobre la locura, la irracionalidad, ¿cierto? Entonces plantea, ¿cierto?, la teoría que Kant se dedica, ¿cierto?, a tratar de formular urgentemente, ¿cierto?, un librito, algo, una teoría que nos libere de alguna manera, ¿cierto?, de la irracionalidad. Y la irracionalidad tenía que ver con todo aquello, ¿cierto?, que no podía comprobarse a través de la razón. Entre ellos, la metafísica. Esa es la metafísica para el concepto griego, ¿cierto? Significa met, es más allá, ¿cierto? Y física, physis, naturaleza, más allá de la naturaleza, ¿cierto? Más allá eh, de lo que se puede experienciar, ¿cierto? De la experiencia, más allá de este mundo, ¿sí? Eso es la metafísica, que después se sigue usando el término, hasta el día de hoy se usa de malas maneras, ¿cierto? Atribuyéndose a los fantasmas y a los demonios y todo eso. Sí, pero la idea de Kant era básicamente hacer un corte de una vez por todas. ¿Y cuál era el otro tema, cierto, de Kant? Básicamente unir, acuérdense que está escrito al mismo tiempo, en el mismo siglo y al mismo tiempo. Hume nació en 1711 Sí. y murió en 1776. O sea, son Ya. personajes que vivieron todo el siglo XVIII. Ujú. Están escribiéndose entre ellos. ¿Eh? Por Ujú. tanto, Kant le escribe, su texto tiene que ver con una conversación teórica, ¿cierto? Con Hume, básicamente, con Hume. Ambos, ¿cierto? Por otro lado, son ilustrados, ya vimos lo que es la ilustración, ¿cierto? El conocimiento está centrado, ¿cierto? En los libros, ¿cierto? Está centrado en el conocimiento escrito, sobre todo. Eh, para Hume, ¿cierto?, la ilustración tenía que ver, ¿cierto?, con la mayoría de edad. Y el gran mandato, ¿cierto?, de Kant era sapere aude, atrévete a saber, Ya. atrévete a saber, ¿cierto? Ponte en peligro, sigue estando ahí, ¿cierto? Vete en los libros, lee, conoce, ¿ah? Atrévete a saber, sapere aude. Eh, entonces hay un llamado, como les digo, ¿cierto? A esta él era profesora, ¿eh? Era un profe de escuela, ¿cierto? Después hizo clases particulares, etcétera. Un pobre, muy pobre, al final tuvo algo de dinero, ¿cierto? Pero muy al final de su vida, ya muy anciano. Y el tipo hizo un gran texto. Este gran texto se llama La crítica de la razón pura, Son ¿cierto? puras. Exacto. Exacto, es la crítica de la razón. ah, Crítica, yes, crítica de la razón pura. Eh, la palabra Kritik, ¿cierto? Con K en alemán significa estudio dentro de las acepciones, ¿cierto? Por tanto, esa es la que hay que ocupar. Cuando uno escucha el término crítica de la razón pura, tiende a confundirse pensando que está atacando, ¿cierto?, de alguna manera a la razón, y no, es un estudio de la razón. Ahora, ¿por qué pura? Porque lo que él quiere estudiar es la razón sin intervenciones externas ni experiencias externas. La Ya. razón, ¿cierto?, en su funcionamiento interno. Cómo funciona internamente, ¿cierto? Ese es el estudio que él va a hacer. Imagínense la pega. La crítica de la razón pura es un texto que no se entiende. Los que estudiamos filosofía, ¿cierto? Nos costó mucho. Hay poca gente que se hace experto en Kant, porque Kant es complicado, pero es complicado en los conceptos, digamos. Hay algunas teorías por ahí que plantean que los filósofos que no se entienden bien no es que su filosofía sea rara ni nada, sino que no saben escribir. Ya que Kant cae un poquito en ese problema, ¿cierto? De que te cuesta, ¿cierto?, escribir un poco y es un mamotreto de este porte, ¿cierto? Es enorme. Y son como 800 páginas.
Sí, está lleno de conceptos, qué sé yo. Pero, como le fue mal, y con eso termino, como le Sí. fue mal con la edición, ¿cierto?, de su librito, que no se lo compró nadie, digamos, porque nadie lo entendía, el tipo se adelantó 300 años. Ahora con la física cuántica, ¿cierto?, podemos entender un poquito más a Kant. Pero el tipo se adelantó, ¿cierto?, como 300 años, por tanto, incluso en los conceptos para él fue muy difícil, ¿cierto?, transmitir lo que quería decir. Entonces, como le fue tan mal y hubo tanta crítica, el tipo escribió este otro librito, ¿cierto? Otro librito que se llama, que es bastante más amable, ¿cierto? Bastante más amable, que se llama Prolegómenos a toda metafísica del futuro. Se los voy a poner acá. Y este libro se los recomiendo, pero de todas maneras, si quieren conocer a Kant, ¿cierto? Este es el libro. Prolegómenos a toda metafísica futura. Ahí está. Este es A los prolegómanos, ya. Manuel Kant. Te lo recomiendo porque es un libro, ¿cierto? Que además de ser cortito, porque aquí vienen dos, ¿ah? Aquí vienen dos libros. El libro de los problemas humanos es mucho más corto que todo esto. Viene un libro sobre la belleza. Uf, ahí Kant es muy interesante. Observaciones sobre el sentimiento de lo bello y lo sublime. Es una maravilla de texto. Lo sublime, ¿cierto? El máximo de la belleza, parece que estuvimos conversando una vez de eso. Pero el librito básicamente entonces es mucho menos, Vale. cortito, cortito. Y ahí, en este texto, ¿cierto? Explica toda la crítica de la razón. ¿Ah? Hizo un texto para explicar su otro Ya. texto. ¿Ah? Y le fue extraordinario con este otro texto. Efectivamente pudo llegar a la gente, es un texto donde no usa tanto concepto y explica amablemente, como les decía, ¿cierto? Todas estas cosas tan difíciles, ¿cierto? O que pareciera ser tan difíciles, pero en realidad no lo son, ¿cierto? Así que se los recomiendo, está en PDF, ¿cierto? Se puede encontrar ahí, también lo pueden Lo pueden encontrar en comprar, internet. no es un libro caro, eh, pero está para descargarlo entero porque ya como tiene más de no sé cuántos años, se puede Claro, descargar sin, Eso es muy bueno. sin ninguna ilegalidad. ¿Ah? exacto. Se encuentra y se Sí, puede. sí, sí. Oye, ahí dice toda, debería decir toda, ¿cierto? No, Por lo sí, menos sí a me di toda. cuenta. ¿Eh? Pero se Se, Ya, entendió, Víctor, se entendió. se entiende. ya, Eso fantástico, nadie. fantástico. Ya, termino. La gran pregunta de Kant, las grandes preguntas de Kant son: ¿qué podemos conocer? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos esperar? ¿Y qué es el hombre? Nos quedamos con las tres primeras. ¿Qué podemos conocer? ¿Qué podemos hacer? ¿Y qué debemos esperar? La primera tiene que ver con el conocimiento, ¿cierto? ¿Qué podemos conocer? ¿Hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde nuestra razón puede llegar? Esta pregunta se responde, ¿cierto?, en la crítica de la razón. Esta es la pregunta que se responde con la crítica de la razón. ¿Qué debemos hacer? Se responde con un segundo texto, ¿cierto?, que se llama la crítica de la razón crítica, o sea, no, perdón, la crítica de la razón práctica. La crítica de la razón práctica, que no lo vamos a nombrar nomás en la próxima clase, es un texto que tiene que ver con la moral. ¿Qué debemos hacer? ¿Cierto? ¿Qué debemos conocer? Lo vamos a ver en amplio, que tiene que ver con la crítica de la razón pura. ¿Qué debemos hacer? La crítica de la razón práctica. ¿Y qué debemos esperar? ¿Cierto? Tiene que ver con el texto que se llama la crítica del juicio. Son las tres críticas que hacen famoso, ¿cierto?, este gallo. ¿Sí? Algunos dicen que el tipo escribía y después borraba con el codo, ¿cierto? Porque al parecer ellos dicen que los críticos, ya a mí me gusta, pero los críticos dicen que la crítica de las razones prácticas, ¿cierto? La moral de alguna manera destruye todo lo que escribió en la primera, pero bueno, eh, son opiniones, ¿no? Pero nos vamos a centrar en la próxima clase en la crítica de la razón pura, ¿cierto? O sea, en qué es lo que podemos conocer, hasta dónde podemos llegar. Y el tipo va a poner un límite y lo que va a hacer interesante, ¿cierto? Y lo que lo va a hacer convertirnos en un tremendo filósofo es que va a unir empirismo y racionalismo. ¿Ah? Las dos, la pelea gigante entre Descartes, ¿cierto?, y todos los empiristas, desde Locke hasta Hume, los va a unificar, ¿cierto?, una pura teoría
Y de ahí para adelante, ¿cierto? Se soluciona ese problema. Se soluciona el problema de Hume, la cosa, ¿cierto? De que de este extremo escéptico, ¿cierto? De las creencias, y por otro lado lo de Descartes, de que solamente la razón, ¿cierto? Puede dar cuenta de la realidad. Se va a unificar en una teoría muy entretenida. Kant es un personaje súper entretenido. De hecho, tiene unos textos, eh, tiene un texto, ¿cómo se llama? Bueno, tiene unos textos pequeñitos, ¿cierto? Metafísica de las costumbres. Tiene otro texto, ¿cierto? Que tiene que ver con la paz perpetua, se llama la paz perpetua. Son libritos así de bolsillo, ¿eh? De 60 páginas, de 50 páginas. Recomiendo, ¿cierto? La paz perpetua, muy entretenido, es político. Muy la palabra no es sarcástico, no, es irónico, nomás, llega a ser irónico, pero es divertido, es hasta entretenido. Uno diría, Kant, el tipo pesote, ¿cierto? Así, la media cabeza. No, 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 es un tipo bastante entretenido, bastante divertido incluso. Así que lo que vamos a ver en la próxima clase, que es el desarrollo de la crítica de la razón pura, se van a sorprender, porque el tipo, como les digo, se adelanta 300 años, vamos a ver física cuántica, vamos a ver ese tipo de cosas raras, digamos, que ya las pensaba Kant. ¿Sí? Preguntas para terminar. No, ¿No? no, Víctor, está súper claro. Con Hume, ¿cierto? Cerramos Hume, cerramos el empirismo, no completamente, porque Kant lo va a retomar para poder Y quedamos con Kant unificar esta idea. enunciado. Exactamente. Así que, Ahora eh, vamos a buscar el dime, librito Alfredo. chico. Ahora, si pudieran ver echarle un vistazo a los programas, bueno, sería buenísimo Vamos, a- pa- vamos para a llegar intentar con encontrarlo. dar así una ojeada nomás, ¿cierto? Y una vueltita por lo menos. Es de fácil lectura, se puede leer, ¿cierto? Oye, yo voy a buscar los PDF y lo voy a subir a la biblioteca que tiene entre paréntesis de blog. Lo voy a buscar mañana en el Buenísimo. día y los Fantástico, voy a subir y los Pamela. voy a compartir para Ya, que los puedan buenísimo, leer, sería Total, extraordinario. como dicen. Ya, fantástico. Total. Fantástico. Muchas Entonces, si hay alguna duda, partimos con las dudas en la próxima clase y hacemos el Perfecto. desarrollo de la crítica de la razón pura, que como van a ver no es tan complicado ni tan difícil, y vamos a salir con un conocimiento sólido al final de la clase, de la Perfecto. próxima clase. ¿Mm? Ya, pues, Ya, Ya, Víctor, pues, así que gracias. sería. ¿Ah? gracias a Oye, Alfredo, todos. Alfredo, lo de mi libro lo vemos la otra semana, po, ¿ah? Sí, Como te dije, sí, te escribo ponte. por el Face. Estoy completamente de acuerdo, caballero. No se Ya, preocupe. po. Un gran abrazo, pásenlo Chao, bien, buen fin de chicos. Que semana. estén bien. Chao, chao. Nos Vale, vemos. chao, chao. Chao, chao.